Buenas noches. Una nueva emisión del Grano del Sistema. Varias veces me han criticado cuando menciono el manipuleo de YouTube. Pues bien, me han enviado un video que trata del anticristo, tema controvertido si lo hay, pero observen este detalle. Tiene 2.204 vistas. Me gusta 3.686. No me gusta 80. ¿Estoy equivocado? Bueno, vamos a empezar. Cuando uno analiza la crisis por el tarifazo, no puede menos que sorprenderse ante tantos errores. Entonces debemos profundizar más allá que la cuestión económica. No se entiende semejante improvisación. No había que ser gobierno para tener un panorama de la generación de energía producida y cuánto debía importarse con determinado consumo. Estos datos están a disposición. De hecho, un grupo de ex secretarios de Energía se habían juntado hace varios años y continuamente daban informes. No se los tuvo en cuenta, a pesar que varios eran del palo. Hago esta aclaración porque el gobierno asumió a principios de diciembre y en marzo, cuando establecen los aumentos, han tenido casi 3 meses para establecer una tarifa clara, concisa y no este boleo. Por otro lado, ¿tienen un plan estratégico de ahorro de energía más allá de las tonterías que dice el presidente? Si realmente la situación es tan crítica como la pinta, ¿dónde está el plan de racionalización por sectores? ¿No tenemos el mejor equipo de la historia? En 3 meses, con la informática del siglo XXI, ¿no pudieron establecer un mapa del consumo? Yo creo que eso es una cuestión de clase, y esto no es peyorativo. El presidente a la cabeza de un grupo de funcionarios que no tiene la menor idea de la estructura socioeconómica de la población. Viven dentro de una campana de cristal y en un círculo de clase alta y media alta, ajeno a la realidad. Por eso, manifestaciones como que el aumento es una salida a comer, cuando el 60% de la población no come afuera, o que creíamos que podíamos ser ricos, como si un acondicionador de aire en el siglo XXI es signo de riqueza, o ser propietario de un automóvil modelo 2002, lo que nos exige una tarifa social. Esto es una cuestión de clase, señores. Piden que la gente no ande en remera y en patas dentro de la casa, responsabilizándose de la crisis, y al mismo tiempo establecer un monto de aumento fijo sobre la factura que potencia el regalo de energía a quienes tienen una pileta climatizada, por ejemplo. Y caemos siempre en lo mismo. El sistema digita los hábitos de consumo de por lo menos el 90% de la población. Han educado durante décadas una población que no se involucra en nada si no le tocan el bolsillo. Le han cambiado valores espirituales por el materialismo, le han metido en la cabeza que solo tienen derechos y ninguna obligación, que la vida es para disfrutarla, por lo tanto le generaron los medios para ello, le han engendrado el egoísmo por sobre la solidaridad, y ahora los hacen responsables de la crisis. Y los que durante décadas saquearon a Argentina, vaciándola económicamente y espiritualmente, aún quieren colocarse como los salvadores de la patria. Es una cuestión de clase, señores. Estos dirigentes de guante blanco tienen establecido que los pobres son los que viven en las villas de emergencia en las ciudades o en ranchos en el campo. No les entra en la cabeza que un habitante de Caballitos San Isidro no pueda pagar los servicios. Por eso improvisaron así y hacen defensa corporativa de clase. ¿No hubiera sido mejor ir gradualmente sacando los subsidios? Por ejemplo, para el campo con un dólar de 15 pesos, que podía volver a tener rentabilidad, ¿por qué no le quitaron las retenciones de forma gradual? Para balancear los subsidios. ¿Era necesario beneficiar las mineras sabiendo el saqueo que llevan adelante? ¿No se podía demorar la quita de impuestos a los que más tienen? Todo esto como un plan de reducción de subsidios más ordenado
y que quienes más tienen sean solidarios con los que menos tienen hasta llegar al equilibrio. El espíritu de clase los llevó a proceder así. Ellos consideran injusto lo suyo, lo del resto es normal. Por eso ocultan que el kirchnerismo le dio 20.000 millones de dólares en subsidios y que no hicieron las obras correspondientes. ¿Llevaron el dinero hacia otro sector o se lo llevaron afuera? Ahora se entiende lo de los CEOs en el gabinete. A tapar todo. Menem lo dijo: pobres hubo siempre. El motivo de su existencia en un país tan rico no les interesa. Esa forma de proceder, propia de las políticas liberales, es lo que genera la división de clases, el peor veneno de una sociedad. Porque es mentira que la izquierda provoca la división de clases. Ellos la usan políticamente para generar odios violentos. Es el liberalismo quien la provoca, con sus políticas de exclusión, de generación de pobreza, de abandono a la educación, de la pésima distribución de la riqueza. Son los socios perfectos desde hace casi 100 años. Por eso sigo sosteniendo que el nuevo orden mundial es comunista. Porque el colapso económico provocado por la alta finanza internacional empuja a cada vez más gente en manos del socialismo del siglo XXI. Es un gobierno de clase, que no entiende cómo lo organizaron un cacerolazo los mismos que lo votaron hace 6 meses. Más aún, la soberbia de clase no les deja ver el camino. Hasta el miércoles el responsable del tarifazo era Aranguren, ahora es Macri, que con su tosudez de quien no sabe lo que es el barro, lo que logra es que no solo dejó de ser confiable para los argentinos, sino para el propio establishment internacional, ideal para ser usado. Macri se ha convertido en un rehén de todos los que participan en la política, rehén de la justicia, ya que no sabe qué hacer con Cristina. Desde 1983 a la fecha, ningún presidente juzgó al anterior por corrupción. Si rompe ese acuerdo, sabe que al abandonar el cargo lo van a juzgar a él. Rehén de la finanza internacional, por querer instalar un plan económico que solo se sostiene con endeudamiento y sin inversiones de riesgo. Rehén de sus socios políticos, que lo van a acompañar al cementerio, pero solo hasta la puerta. Y los radicales que tienen olfato ya están hablando de otra cosa. Y observen también de quién es rehén Macri. Esto lo publicó Contexto de Tucumán y está totalmente verificado. Digo esto porque algunos salieron a desmentir. El sábado 2 de julio a la noche se abrió la Casa Histórica de la Independencia, que se encontraba todavía en las refacciones previas a la fiesta del centenario, para una reunión de la masonería argentina. El máximo museo histórico del país, que está bajo administración del gobierno nacional, fue cedido para una reunión de masones de todo el país. Ya se sabe que el presidente Macri responde a varias sectas secretas y es partícipe de la masonería argentina, que queda confirmado con la realización del último congreso sectario en esta ciudad, que festejará realmente el bicentenario de la independencia. Lo que nadie sabe es quién dio la orden para que dicha organización secreta pudiese ocupar las instalaciones de la Casa de Tucumán. El encuentro se habría realizado bajo una carpa en el patio interno de la Casa Histórica. Algunos testigos señalan que se habían escuchado cantos, gritos y aplausos durante una presunta ceremonia tenida magna o ritual de iniciación. Los trabajadores de la Casa Histórica tenían que mantener distancia prudencial sin poder ingresar a la carpa. Algunos de los asistentes al rito masónico tenían espadas, collares grandes y usaban guantes. Un testigo indicó que en determinado momento habrían entrado una oveja atada al cuello y con el hocico atado también. La participación con animales en estos rituales masónicos y los eventos de sangre no son nada extraños. El encuentro se habría denominado Congreso del Simbolismo de la Masonería Argentina del Bicentenario. Duró 3 días
en el Centro Cultural Birla, 25 de mayo, 265. Se debería aclarar por qué la noche del día 2 fue abierta la Casa Histórica. Esto abre el panorama porque nosotros podríamos organizar un congreso, por ejemplo, de nacionalistas y solicitar que nos presten la Casa de Tucumán para hacer la sesión. Hay antecedentes, somos iguales ante la ley. Si el grupo de la masonería tiene derecho a usar la Casa de Tucumán, ¿por qué los ciudadanos comunes no? Yo tiro la idea, a ver si alguno quiere hacerlo, organicemos un congreso y pidamos la Casa de Tucumán para hacerlo. Y esto viene al canto porque esto no se difunde, entonces hay una cobertura mediática sobre todo lo que es el gobierno de Macri. Y observen 4 hechos que yo voy a dar para ver cómo se mueve el aparataje mediático que lo cubre. En noviembre de 2015, el grupo Clarín se entera de los 11 millones de documentos de las cuentas de Panamá. Estamos hablando de antes de la segunda vuelta de las elecciones. Se oculta 15 días antes que tomara difusión política, lo que muestra su intencionalidad. Y se lo envía al presidente Macri para que vaya armando el descargo. 15 días antes que esto se difundiese, Macri lo tenía, ahí por febrero o marzo. El 23 de enero de 2014 el dólar costaba 7 pesos con 30. Aparece en la pantalla una oferta de alguien que quiere comprar dólares a 8,40, es decir, fija el precio. Quien puso la operación en pantalla es el banco HSBC. El Banco Central reclama al banco que explique de quién es la operación. La respuesta es de un cliente, la empresa Shell. Al preguntar por qué ese precio, la respuesta fue que el cliente lo pidió. El ingeniero Aranguren, del CEO de Shell, reconoció la operación manifestando que la empresa necesitaba esos dólares. ¿Qué tal? Cuando Soros manejó la libra esterlina en Inglaterra, dijeron que era un delito. Esto no es delito. Otra cobertura mediática es hacia un aliado como de la Sota. Corre un cuentito por algunos lugares muy reservados de Córdoba que en Clorinda, provincias de Formosa, días pasados, habría llegado el exgobernador Juan Manuel de la Sota en el avión de la Juan Manuel de la Sota en el avión de la gobernación. Aclaremos, ese gobernador, dueño del feudo, con valijas llenas de dólares, y había comprado 2 estancias en más de 30 millones de dólares de 40.000 hectáreas, cuyos linderos dan al río para asegurarse agua dulce para el riego de la soja y para la hacienda, y las traen con bombas. Hace poquito tiempo hablamos del famoso hotel de 25 estrellas de la Laguna de Mar Chiquita, de Miramar, y ahora hablamos de esto también. Pero no nos quedamos acá con nuestro bien amigo el cantor sureño de Córdoba. Cantor sureño porque tiene grabado unos temas de bolero, búsquenlo por ahí, no es parte de mía, Tiene grabado 2 o 3 temas de boleros. Sí, cantor sureño. Cantor sureño porque es de Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Tiene grabado 2 o 3 temas de bolero, búsquenlo. Otro escándalo más se suma en el nuevo feudo cordobés. El ente intermunicipal de desarrollo regional, el INDER, está en el ojo de la tormenta a raíz de un informe de la Auditoría General de la Nación, que reveló sobreprecios de hasta 148% en obras realizadas en el periodo 2009-2015. Los fondos auditados que llegaron a los distintos municipios a través de convenios firmados entre organismos nacionales y el INDER, presidido por Eduardo Castelo en su carácter de intendente de Villa María, y que tenía Javier Preto, entonces jefe comunal de La Carlota, como vicepresidente. Para el abogado Miguel Rodríguez Villafañe, esta situación está lejos de ser novedosa. Lo vengo diciendo desde 2009. El INDER es una entidad sin transparencia, indicó en diálogo con Hoy Día en Córdoba. Ya en estos años se denuncié que la modalidad de contratación directa por parte del INDER no ha permitido saber si los precios facturados eran razonables y sin sobreprecios, aseveró el letrado, quien sostiene que desde su constitución el lucro está claramente presente para el ente y sus integrantes directivos. Esto tiene una doble cobertura. Una de las coberturas que tiene es hacia de la Sota. Recordemos que el diario más popular de Córdoba es La Voz del Interior, que también pertenece al Grupo Clarín.
y de la sota desparramó publicidad por todas las radios, por el cual las radios no dicen nada. Pero la otra cobertura es que el vicepresidente del INDER, que yo nombré recién, Javier Preto, es diputado por el PRO. De esto no se habla, señores. Y para seguir con esto, tenemos la perlita. Pese a que sigue rankeando como una de las más pobres del gobierno macrista, el último año parece haber sido muy productivo para la ex senadora y actual vicepresidente Gabriela Michetti. Su patrimonio, según se desprende de la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, creció en solo 12 meses un 708%. Nada mal para un país en plena crisis. Si se compara con 2014, cuando Michetti declaró bienes por apenas 84.077,45, el incremento llega a 1.271%, una cifra inédita para la declaración jurada de un funcionario público. La senadora nacional declaró que posee la mitad de un departamento de 70 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, evaluada en 842.262 pesos. La propiedad es su casa de Valvanera, que fue adquirida en 1993 y de nunca se mudó desde que se instaló. Hizo una vivienda acondicionada a sus necesidades, utilizada por reuniones políticas y celebraciones caseras. Un año atrás, el 50% de inmuebles fue cotizado en 118.000 pesos. La evaluación subió 613% en 12 meses. Yo no he visto otros casos de aumento de evaluación de ese importe. En 12 meses subió la evaluación fiscal 613%. En la nueva declaración jurada, la vice también informó un crédito de las PIB por 210.540, una caja de ahorro por 55.701 y viene el hogar por 42.213 pesos. El año pasado declaró bienes muebles por solo 6.800. En el banco figuraban 15.356, un 262% menos que ahora. Y la vice reveló que al cierre de 2015 tenían su billetera 2.000 pesos en efectivo, 500 pesos menos que el año anterior. De la declaración jurada se desprende que en plena campaña electoral su pareja Juan Tonelli, otro que bien baila, lo hemos hablado en un programa año atrás, sin muy vinculado a los laboratorios medicinales, le prestó 400.000 pesos. Para justificar el exponencial crecimiento patrimonial, el titular de la Cámara Alta incorporó una observación. Se informa que la diferencia de evaluación que operó sobre los bienes corresponde mayoritariamente a la diferencia de evaluaciones fiscales. Lo dije antes, yo no he visto otra boleta con semejante aumento en un año. Algo similar enseñó Mauricio Macri para explicar la duplicación de su patrimonio. Se revaluaron las acciones. Sí, en un país que en crisis ellos tienen unas operaciones brillantes. Pero esto viene a colación porque a la vicepresidenta le robaron 245.000 pesos y $50.000. Las explicaciones son las de siempre, que tenía dinero de una fundación que ella preside, que tenía el dinero que le prestó su pareja para dar a su hijo. Es decir, esos 400.000 pesos que dice que le prestó la pareja de ella, Tonelli, es para una cosa que ella quería darle al hijo, pero no se entiende por qué 4 o 5 meses más tarde la plata la tiene ella en el hijo. Y otra partida fue una refacción del departamento. Todo bajo el colchón. Gabriela, tu tío abuelo se debe estar golpeando los huesos en el cajón, ¿eh? Vamos a hablar de lo que habla todo el mundo. ¿Qué es esto que pasó en Turquía? Me llevó bastante trabajo hacerlo. Con información de Política EU, Alerta Digital, Hispan TV, La Movida, Red Voltaire, La Próxima Guerra, Radio Fernández, Tor DW. Sí, acá hay que empezar a buscar por todos lados para armar más o menos algo. Tratar o armar que se entienda, porque es muy confuso esto. Para comprender lo acontecido en Turquía, primero debemos ubicarnos de quién estamos hablando. Los acontecimientos actuales es uno de los países con mejor posición estratégica en el planeta. Ubicado en el límite de Europa y Asia, de hecho Estambul está edificado sobre ambos continentes. Tiene límites con Grecia, Bulgaria, Rusia, Crimea, Georgia, Armenia, Irak, Irán y Siria. Y comparte mar con Rumania, Moldavia, Ucrania y Chipre.
Como dijimos, Estambul, la antigua Constantinopla, ubicada en ambos continentes por el estrecho del Bósforo, que comunica el mar Mediterráneo con el mar Negro, donde Rusia tiene más de la mitad de su flota naval. Y en su territorio se ubican 2 millones de refugiados sirios, de lo que se desprende que si Turquía entra en guerra civil, la invasión de refugiados a Europa no tendría control. Es la puerta de Europa, Turquía. Está gobernado por Recep Tayyip Erdogan, un personaje muy particular, de esos que usa el sionismo para sus conflictos armados. Veamos cómo llegó al poder para empezar a conocerlo. El movimiento religioso que dirige Fethullah Gülen empieza a ser muy influyente en la política y en la sociedad turca entre los años 70 y 80. Se plantean como objetivo colocar a sus seguidores en las instituciones, y para muchos es una organización similar al Opus Dei pero con el Islam. Consiguieron presencia en medios de comunicación, en escuelas, en organismos de poder, hasta el golpe de 1997, que acaba con el gobierno del islamita Erbakan y provoca que su líder, Gülen, decida autoexilarse en Estados Unidos. Cuando Erdogan llega al poder en sus primeros 10 años, cuenta con los seguidores de Gülen como aliados. Ganan peso en la política, en los tribunales y parece que también en el ejército, donde ayudan al entonces primer ministro a ir reduciendo el poder político de los militares con tramas tan oscuras como la Ergenekon. La situación se da vuelta cuando Erdogan empieza a negociar con el movimiento kurdo, lo que Gülen considera inaceptable, y a lo que responde intentando que uno de sus fiscales trate de procesar al jefe de los servicios de inteligencia. Desde entonces Erdogan convierte a Gülen en el gran enemigo. Le acusa de construir un estado paralelo y califica su movimiento como un grupo terrorista. El ejército ha jugado un papel muy importante en la fundación de Turquía y en su historia reciente. Ellos mismos se han atribuido el papel de defensores del laicismo y de la herencia de Atatürk, fundador y primer presidente de la República. Apoyándose en eso, han dado 4 golpes de Estado en los últimos 40 años. El último, sin contar de la semana pasada, fue en 1997. Se diga lo que se diga, de los golpes de Estado regulares en los militares turcos, es a ellos precisamente a los que Europa y Rusia y el mundo entero le debe que Turquía hasta ahora no se haya convertido en un siniestro reino medieval del Islam radical. Los militares, incluidos los leales a Erdogan, no se sentirán confortables ahora en el ejército, que sufrirá una transformación interna con la promoción de oficiales islamitas. ¿Han sido los militares preocupados otra vez por esa orientación cada vez más pegada al Islam que lleva el gobierno de Erdogan? Es una de las teorías, ya que la relación del ejército con Erdogan no es nada fácil. Desde 2007, cuando los militares intentaron vetar el nombramiento de Abdullah Gül como presidente, siendo Erdogan primer ministro, han visto cómo les van quitando privilegios, y eso crea malestar en uno de los ejércitos más poderosos de la región. Quienes conocen el poder de ese ejército colosal no pueden creer que este golpe fuera en serio. Hay también quien no descarta una especie de autogolpe organizado por el propio Erdogan, con la parte del ejército más afín para reforzar su figura en un momento político delicado para él y con el pueblo saliendo a la calle en su nombre. Erdogan ha recibido la ocasión magnífica de destruir a todos sus adversarios y oponentes políticos. ¿Se convertirá en dictador y se declarará el nuevo padre de todos los turcos para siempre? Para lograrlo tiene que ser el padre incuestionable del Islam en Turquía. El presidente ha sentenciado que los seguidores de Gülen pagarán el precio más alto. Pronto estará en parte una revisión constitucional y la reintroducción de la pena de muerte. Con este golpe, lo diera quien lo diera, se precipitan drásticamente estos tiempos. Mueren las esperanzas de un Estado de Derecho en Turquía, y del aparente triunfo de la democracia nace un dictador por la gracia de Alá. Ahora veamos cómo se mueve Erdogan en la zona más caliente del planeta.
Lo primero que debemos decir que los terroristas que invadieron Siria ingresaron desde Turquía, financiados por Arabia Saudita. Erdogan pasó de ir de vacaciones con Bashar al-Assad, el presidente sirio, a intentar derrocarlo en toda costa. El gobierno turco ha sido ambiguo respecto a la lucha contra el yihadismo en Siria. Ha pasado de la permisidad y la permeabilidad en sus fronteras, por donde han entrado muchos yihadistas extranjeros a luchar contra los terroristas con artillería y dejar sus bases a la coalición liderada por Estados Unidos. Turquía, miembro de la OTAN, ha reanudado sus relaciones con Rusia, tras una disculpa de Erdogan, que se vieron enturbiadas por el derribo de un caza en la frontera siria. También con Israel y Egipto se han relanzado los lazos, y Turquía reconstruirá algunas de las áreas de Palestina tras llegar a acuerdos con Tel Aviv. Israel y Turquía, antaño aliados estratégicos, suspendieron sus lazos diplomáticos en mayo de 2010, después de que comandos israelíes acabaran con la vida de 10 activistas turcos que navegaban hacia Gaza para desafiar el bloqueo impuesto por Israel. 6 años después, los gobiernos de ambos países anunciaron el mes pasado la reanudación de sus relaciones tras alcanzar un acuerdo que, entre otras cosas, incluyó el pago de compensaciones a las familias de las víctimas del asalto israelí. Estos hechos acontecidos en Turquía no pueden estar desconectados con otros simultáneos, y todo tiene que ver con todo cuando hay olor a petróleo. Los negocios de petróleo de Erdogan con el Daesh terrorista ha sido una operación de Israel mientras gana la estabilidad en Siria, que permite extraer el petróleo de los altos del Golán tomados a Siria. Pero Israel comprende que además de Siria tomada por Turquía, le interesa más la banca europea, que puede salvarse con petróleo gratuito de Túnez y Argelia. Después de la visita de Obama a Morón y Rota y el anuncio de despliegue de nuevos helicópteros para Morón para la lucha antidroga, ¿qué droga? Tapar la quiebra de los bancos europeos, decretar la ley marcial en Francia y tomar el petróleo de gas y Túnez de Argelia son los objetivos. Helicópteros para el Africa Corps, provenientes de sus bases en Afganistán y Pakistán, sumados a los nuevos marines que se unirán a los ya 3.000 que viven entre las dos bases. Ya lo avisó Rusia con gran acierto el 2 de junio del terrorismo en Túnez. Mohamed Laouahed Boughel, tunecino de 31 años, conductor del camión del atentado en Niza, será la excusa detonante para la invasión del Charles de Gaulle con apoyo de los helicópteros de Reta y Morón. Muchos se han molestado, como siempre, en estas falsas banderas, con muertos reales, de dejarse olvidado su documento de identidad. Es una clásica de la falsa bandera, cuando aparece el documento del terrorista. La compañía francesa Total ya es mayor accionista de la argelina Sonatrach, pero al igual que en Irak con Halliburton de Bush y Dick Cheney, buscan que salga totalmente gratis y sin tener que repartir, y los costes de su transporte y refinado a cargo de los países miembros de la OTAN. Túnez y Argelia van a ir en el mismo paquete. Los nuevos yacimientos de gas recientemente encontrados en Argelia por Repsol anuncian la operación. La Armada francesa ya estaba lista para intervenir en Argelia hace meses, desde sus posiciones en el norte de Malí y sur de Argelia. Hay coincidencia, ¿no? Turquía ha comprendido después del Brexit que nunca va a entrar en la Unión Europea. Es más, ha comprendido que la desintegración de la Unión Europea está muy próxima, con los atentados en Francia y la próxima guerra civil con preludio de instalación de aduanas y el fin del Schengen y la ley marcial. Patrick Calvar, jefe de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, declaró a miembros de la Comisión Parlamentaria Francesa que su país está al borde de la guerra civil. Calvar dijo que la situación en Francia está tan al borde del precipicio que solo haría falta un nuevo ataque terrorista islámico para provocar una reacción en cadena que beneficie a la ultraderecha. En declaraciones al diario francés Le Figaro, Calvar dijo que según su criterio, esta confrontación civil va a ser casi inevitable y que tan solo 1 o 2 ataques terroristas más la podrían provocar. La reunión esta semana en Moscú de John Kerry con Vladimir Putin ha sido definitiva para el intento de golpe de Estado en Turquía. Kerry y los Skull and Bones necesitaban una carta potente para negociar con Vladimir Putin.
El Pentágono y los Skull and Bones han comprendido que no pueden negociar con Moscú si quitaban del medio el comercio del petróleo de Turquía, Israel y Daesh, promocionado por el hijo de Erdogan y su padre, y si no quitaban a los generales apuestos a Erdogan. Por eso han ido fabricando el golpe de Estado, evidenciando a los generales dudosos contra el establishment con 7 atentados en 2016 activados del mismo Daesh, herramienta de guerra y petróleo vinculada a Erdogan e Israel. El Pentágono sabía cómo es lógico que la escalada de terror y muerte forzaría al generalato disidente de Erdogan y al mismo afiliado a Erdogan a tomar posiciones contra él a un golpe de Estado, pero en realidad se trataba de una trampa, ya que el control de los F-16 y los medios de comunicación han seguido en todo momento bajo el control de Erdogan, que ha pedido a la población civil oponerse al golpe. No es ni mucho menos la primera vez que ocurre en la historia, ha ocurrido muchas veces y funciona. Desestabilización, terror, golpe de Estado, abortar el golpe y aumento de fuerza y prestigio del presidente amenazado. De esta manera, John Kerry ha llegado a Moscú con una carta muy importante para Siria y Rusia para negociar sus posiciones sobre Siria. Ahora Erdogan podrá conseguir más apoyo para invadir Siria y no interrumpir el tráfico de petróleo desde el este de Siria camino por Turquía y el canal de Suez. La operación se evidencia por el general al-Sisi de Egipto había regalado y el Tribunal Supremo egipcio cancelado 2 islas en el Mar Rojo de Arabia Saudí, que ya no produce tanto petróleo, pero puede negociar con su participación en corporaciones sionistas y sobre todo en la nueva compra de deuda soberana británica, disfrazada de crédito de 2 bancos saudíes, que beneficia a la economía egipcia. De esta manera pensaban que podían demostrar a Rusia que se afianzaban que Rusia podría permitir la invasión a Túnez y Argelia como permitió la de Libia por Francia y Estados Unidos en aquel año para llevarse las reservas de oro del Banco Central de Libia y ahora para cambiar de proveedor de petróleo sirio por petróleo y gas tunecinos y argelinos. Y el mismo España como base de aprovisionamiento, intendencia y hospital de campaña en Badajoz. A la invasión por helicópteros desde Morón. A diferencia del ataque a Libia, que fue solo de bombardeos aéreos por F-16, F-18 y Harrier, esta vez sí va a haber una intervención física de tropas de tierra aerotransportadas para robar el petróleo, el gas a Argelia y Túnez, para que salga totalmente gratis como el de Siria con el Daesh. Francia sabe que con el Versix, si no toma una medida desesperada de invasión, todos sus bancos caerán como piezas de ficha de dominó en una fila, y con petróleo gratis para Francia, Italia, España, Inglaterra y en la sombra de atrás, Estados Unidos. Kerry ha podido prometer a Rusia, además que podía haber reanudado su South Stream 2, que pasaba por Turquía, el famoso gasoducto, pero no inmediatamente, sino en unos años, y continuar con su comercio de petróleo y gas a través de Shell. ¿Se dan cuenta? Están todos encadenados acá. Y la amenaza de guerra en Francia sería otro riesgo para la estabilidad de Marruecos y la nueva amistad militar con Rusia. La otra cosa que se le ha pedido a Rusia ha podido ser que no intervengan las próximas medidas del ley marcial y cierre de fronteras en Francia, que se verá en una guerra civil. El solo hecho de atacar a Argelia y Túnez será otro detonante más para el enfrentamiento musulmán-cristiano, cruzada organizada por los sionistas. Y a Arabia le han encargado con los atentados en Medina y la aparición casual del memorando de 28 páginas donde se le involucra con el financiamiento del atentado a las Torres Gemelas. Todo juntito, es un combo todo esto, todo junto. Todo tiene que ver con todo. La guerra de la independencia del Kurdistán queda sujeta a que la élite resuelva si balcaniza Siria, Turquía e Irak. Y para terminar, algo que parece un caballo de Troya para Rusia, el anuncio del ministro griego de Defensa que dio a conocer en junio un nuevo trato de cooperación con Moscú para fabricar rifles Kalashnikov, que desató las alarmas de la Alianza Atlántica. Varios altos cargos de la OTAN han mostrado su preocupación por la propuesta de Grecia de forjar un pacto defensivo con Moscú, lo que según ellos podría minar sus esfuerzos en formar un frente unido contra posibles acciones de agresión por parte de Rusia, recoge de Telegram.
Sin embargo, para llevar adelante este trato, Moscú insiste en que Grecia convenza a los miembros europeos de la OTAN para que retiren las sanciones económicas impuestas sobre Moscú, tras la reincorporación de Crimea en el 2014. Como ven, hay mucho en la mesa para negociar. Turquía se queda con la potestad de dejar pasar o no la flota rusa en el Bósforo y regular la invasión islámica de Europa. Y Turquía está en la OTAN. Y una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas es la desaparición de 42 helicópteros de combate en la base aérea de la OTAN en Incirlik. No obstante, hay un dato mucho más preocupante, de que de momento se está hablando más bien poco. En la base aérea de Incirlik, utilizada por la Alianza para atacar al Estado Islámico en Siria, había almacenadas más de 80 armas nucleares tácticas, y más concretamente bombas nucleares tácticas B-61 propiedad de Estados Unidos. Si se sabe que en las primeras horas del golpe fue cortada la energía eléctrica en dicha base y que en esas primeras horas el gobierno de Estados Unidos pidió a su personal que se mantuviera alejado de dichas instalaciones por su propia seguridad. Asimismo, se afirmó que las autoridades turcas cerraron el espacio aéreo alrededor de la base con el fin de determinar si militares golpistas se habían apoderado de las instalaciones. De hecho, aviones de combate llegaron a bombardear la sede del Parlamento en Ankara y no ha quedado claro aún si dichos aviones partieron o no de la base de Incirlik. Aunque de reportes iniciales procedentes de fuentes de la OTAN afirmaron que nadie en dicha base aérea estuvo involucrado en el golpe militar, finalmente el gobierno turco detuvo a una decena de militares golpistas en la base de OTAN de Incirlik, lo que entra en contradicción con las afirmaciones iniciales. Si durante las primeras horas del gobierno de Erdogan consiguió cerrar el espacio aéreo alrededor de la base, ¿cómo se explica que hayan desaparecido 42 helicópteros sin dejar rastro? Y sobre todo, a la luz de las mentiras sin contradicciones, ¿qué garantía hay que dichos helicópteros no se llevaron alguna o todas las cabezas nucleares tácticas almacenadas en las bases? No hay que olvidar que quienes promueven el nuevo orden mundial son los que están moviendo todas las piezas en la región y están en todos los mostradores. Bueno, vamos a seguir. Para que vean cómo está operando el nuevo orden mundial, vamos a dar un par de noticias cortitas. El 1 de julio en Estados Unidos y poco después en América Latina y el 22 de julio en España se estrena la nueva película La leyenda de Tarzán, en que el villano Rom es presentado como un católico asesino y psicópata que siempre porta un rosario en la muñeca que usa como arma. En una escena incluso trata de estrangular a Tarzán con él. En otra escena, Margot Robbie, que tiene el papel de Jane, hace una afirmación a Rom sobre el hecho de que él era demasiado cercano en su juventud a un sacerdote católico. En una reseña del Club de Green se cuenta que Ron le dice a Jane que recibió el rosario de su sacerdote cuando tenía 9 años. Jane hace el comentario de su cercanía en él, una aparente alusión al escándalo de pedofilia en la iglesia. En el artículo se explica también que es posible que los realizadores también hayan pensado en el rosario como un comentario metafórico, como un símbolo de la opresión colonial por parte de los cristianos occidentales, como Rom, que subyugaron las poblaciones nativas. Acuérdense, yo una vez hice un programa acá sobre Hollywood. Hollywood no refleja la realidad, Hollywood la anticipa. Y usted observe, sigamos observando, para los que miran para cualquier lado, y sobre todo esto que voy a decir ahora, si bien no es acá en la Argentina, señores, empecemos a mirar la Argentina y empieza en todos los países del mundo que tengan problemas, tengan situaciones como esta, a empezar a mirar bien para otro lado. Luego que la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato, México, fuera nombrada la mejor ciudad de toda Latinoamérica y la tercera más bella del mundo,
El presidente de la entidad, Ricardo Villarreal, reveló a los medios que a partir de 2017 la región dejará de ser parte del territorio mexicano y pasará a ser dominio estadounidense, convirtiéndose en una colonia norteamericana. Villarreal señala que el porcentaje estadounidense viviendo en San Miguel, que supera el 60%, envió una iniciativa al gobierno mexicano para otorgarles el permiso de convertir a la región en territorio estadounidense, ya que según ellos eso provocaría un mayor crecimiento y desarrollo en la región, además de que la economía de la ciudad se elevaría considerablemente. La idea de convertir a la región en una colonia americana fue propuesta hace 15 años por los extranjeros que se radican allí. El gobierno en su momento rechazó tajantemente la propuesta, pero los recientes nombramientos de ser la mejor ciudad del mundo, superando incluso a entidades europeas, provocó que los políticos accedieran a analizar la iniciativa. Hicimos una investigación muy exhaustiva sobre los pros y los contras que tendría el hecho de convertir a la región en territorio americano y finalmente nos percatamos que serán más las cosas positivas que sucederán si traspasamos la entidad. Actualmente son mucho más los ciudadanos americanos viviendo en la región en comparación a los mexicanos. Casi todos los establecimientos cobran en dólares. La mayoría de los habitantes hablan inglés, ya sea por gusto o por necesidad para poder trabajar. Es decir, como si San Miguel ya fuera una ciudad más de Estados Unidos, solo que ahora la transferiremos de manera oficial. El presidente mencionó que al convertirse en una colonia americana, los mexicanos que deseen ingresar a la entidad deberán tramitar su visa por tratarse de territorio norteamericano. Los habitantes mexicanos que actualmente residen en San Miguel podrán quedarse a vivir, pero solo si comprueban que tienen más de 10 años radicando en la ciudad. Los que tengan menos de ese lapso serán deportados a alguna ciudad mexicana aledaña. Por su parte, los turistas nacionales que deseen ingresar deberán tramitar una visa especial para poder visitar la región, pero solo por un par de días. No se podrán quedar a vivir a menos que soliciten la ciudadanía norteamericana. Sinceramente, hace mucho San Miguel dejó de ser de los mexicanos. La gente que conoce bien la región sabe que desde hace décadas el pueblo se convirtió en territorio americano debido a la cantidad de extranjeros que llegan a vivir, puntualizó. Estamos hablando de una ciudad ubicada en el centro de México, no en la frontera. Con esta excusa me quitó Texas a México. Vino una guerra después, pero esta es la excusa que ocupaban los que vivían, norteamericanos que vivían en Texas. Ojo con esto, porque acá Macri anuló la ley que reglamentaba la compra de tierra por parte de los extranjeros. Acá mañana compramos había un proyecto, acuérdese, acá cerca de Patagones, por ahí, de crear una nueva entidad laboral. Yo lo cometí en un programa hace un año, 2 años. Acá le compran 1000 kilómetros cuadrados, le meten 20.000 extranjeros y le dicen que es territorio extranjero. Hacen un plebiscito, como son todos extranjeros, todos votan extranjeros, y con la presión que tienen ellos, y se van quedando con todo. Esto es la real. Es una ciudad que tiene 70.000 habitantes y todo el municipio, o todo el departamento tiene 120.000. Y no está en la frontera con Estados Unidos, está en el centro de México, no está en ningún 2 pasos fronterizos. Y esto que voy a decir ahora empieza a tener relación con eso. Una refriega entre bagalleros de Bolivia y gendarmes argentinos por la detención de un camionero de ese país, ocurrido supuestamente en suelo boliviano, aumentó la tensión en la frontera. El profesor Salvador Massa, Positos. El conflicto llegó a tal punto que ayer se esperaba la llegada de autoridades de la Cancillería del vecino país en Yacuiba, que es el pueblo boliviano, mientras que la cúpula de Gendarmería Nacional en Salta se trasladó a la localidad fronteriza. El polémico arresto se dio en medio del conflicto por las nuevas disposiciones del comercio internacional, que son más estrictas para la importación de harina, trigo y otras mercaderías de Argentina a Bolivia. En la actividad trabajan miles de bagalleros del vecino país. Casos de contrabando hormiga. Según el diario Tribuno, a las 17 horas arribó una patrulla de Gendarmería Nacional que en un rápido movimiento detuvo un camionero y secuestran el camión. En ese lugar, el límite entre Argentina y Bolivia no está claro. Los sitios que alguna vez existieron ahí ya no están, y el curso de agua de la quebrada internacional está seco y se complica definir dónde termina y empieza cada país. Pero el cálculo de los bagalleros de que estaban en el suelo boliviano desató la furia.
se produjo un fuerte enfrentamiento con los gendarmes argentinos, quienes sacaron sus armas e hicieron disparos al aire para sostener el arresto, y hasta llegar al edificio del Escuadrón 61 al que pertenece. Acuérdense que hace 2 o 3 años estábamos quejándonos porque los bolivianos habían sacado unos 600 hectáreas en la zona de Salta, al norte, cerca de Santa Victoria Este. Ahora está este tema acá. Hay reclamos territoriales sobre el río Bermejo. Y no hablemos de la triple frontera ya con Paraguay y Brasil. Ojo, ojo con esto. Sigamos mirando para otro lado. Vamos a terminar. Me han hecho saber que pierdo credibilidad porque anuncio cosas que no acontecen, poniendo por ejemplo el Plan Andimia o la Tercera Guerra Mundial, y que luego de ver los programas parece que estamos en el final del universo. Sucede que los argentinos sufrimos del síndrome de la inmediatez. Yo manifiesto que vamos a una tercera guerra, y si cuando termino de ver el programa no comienzan los tiros, pierdo credibilidad. Lo mismo pasa con el Plan Andimia. Estamos en el siglo XXI. No se puede invadir un país porque sí. Hay que generar las condiciones, y es lo que están haciendo. Esta gente planifica a distancia. Es lo que no logran entender. Si yo hubiese pronosticado la caída de los Ares, la Primera Guerra Mundial y la aparición del nazismo en 1865, ¿me enterraban por loco? Albert Pike dijo eso. Muchos analistas del mundo dicen que la guerra ya comenzó. ¿Cómo tomar los atentados en Francia y lo de Turquía y todo lo que está pasando en Medio Oriente en este momento? La Segunda Guerra comienza a mediados de 1939. Sin embargo, Hitler ya había invadido Austria y Checoslovaquia. Si no entendemos la planificación a futuro, es que ya la colonización de la élite sobre nosotros es total. Herzl en 1898 dijo que en 50 años se formaba el Estado de Israel y en 100 años más tarde iban por la Argentina. Nadie dice que era un fabulador, ¿eh? Hemos hablado de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, también que la Revolución Francesa se llevó a cabo en 1789, pero había sido preparada desde 1776 por la masonería junto con los jesuitas. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana. La guerra de Malvinas comenzó en abril de 1982. Los ingleses tenían planificado un año antes. ¿Por qué no comenzamos a pensar como lo hace la élite? A ellos les va mejor que a nosotros. ¿Por qué esa tosudez no nos lleva a ningún lado? La estrategia que más rédito les genera es la saturación de información. No se termina de analizar una y llega la otra y la otra. Son ellos los que nos dicen que se acerca al final de los tiempos. Yo solo transmito. Lo mismo acontece aquí con la denuncia de corrupción. No nos damos cuenta que si se procede igual, es que la matriz viene del mismo lado. A ver si entendemos una vez. El nuevo orden mundial tiene 2 premisas fundamentales: la religión mundial, económico mundial y el fin de las naciones. Por lo tanto, todos sus pasos van hacia ahí. Destruir el cristianismo y la Iglesia católica en particular, porque no es ecuménica, y para ello usa el Islam. Ambos credos que no están circunscritos a una sola zona, como el budismo, por ejemplo. Comienza con la degradación de ambas, una en complicidad con el Vaticano y la otra bastardeada por terroristas. Quien convive como nosotros hace años con sirio-libaneses, jamás hemos tenido problemas. Ese es el gran mérito del sionismo: matar 2 pájaros de un tiro y enfrentar a los que nunca se enfrentaron. Lo del cristianismo ya no se puede ocultar. En Estados Unidos se prohíbe escribir la palabra Jesús fuera de un ámbito cerrado. Y en Rusia no se puede exteriorizar la religión fuera de los templos. Y aún hay gente que cree que Rusia es la reserva espiritual del planeta, cuando es archiconocido que la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa está compuesta por miembros de la KGB. Lo de terminar con las naciones ya no tiene discusión. Tenemos ejemplos de Yugoslavia, de Ucrania, ahora el de Siria. El sionismo detrás de los movimientos independentistas en Cataluña, de los mapuches en la Patagonia, en Arabia Saudita y tantos otros. En Estados Unidos han sancionado a un ciudadano por colocar 4 banderas nacionales en su bandera, en su vereda.
a estar atentos por las posibilidades de falsas banderas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ya hay un grupo islámico amenazando. La sociedad fue educada para asumir el sometimiento y la esclavitud, y fundamentalmente para hacer de lado a los disidentes. 10% contra 90% es una lucha desigual. Pero quienes llevamos esos genes lo tenemos bien claro: se rompe pero no se dobla. Para aquellos que piensan que la vida es para disfrutar, tienen la zanahoria sobre el hocico y lo llevan a donde quieren. Hoy es el vergel y mañana hacia el cadalso, y de allí no salen más, porque para salir de allí se necesita espíritu de lucha. Buenas noches.